Luis Alberto Garzón, anestesiólogo que trabaja en dolor y cuidados paliativos, fue cofundador de la unidad del Hospital San José de Dolor y Cuidados Paliativos, y nos va a hablar de espiritualidad y creencias. Doctor Garzón, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, muy amable. ¿Ahí se escucha bien? Gracias. Bueno, quiero dar gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que nos ha regalado. Quiero dar gracias por esta gentil invitación de parte de toda la directiva y de la doctora Catalina. Realmente hablar de espiritualidad es un tema que me apasiona, es de todos los días en cuidado paliativo. Nosotros tenemos, dentro del modelo de cuidado paliativo, hacemos el abordaje del individuo, de la persona, de ese paciente, de esa familia, interdisciplinariamente, y lo abordamos desde todas sus esferas, desde todos los aspectos. Una de las pioneras del cuidado paliativo moderno acuñó el término dolor total. Cecily Saunders habló del dolor del cuerpo. El tumor duele, la neuropatía duele, el dolor del alma, el dolor social, el dolor espiritual, el dolor. Ese abordaje del dolor en el paciente, en su familia, en su entorno, nos toca a todos tocar. Lastimosamente, en la medicina, la parte del componente espiritual se ha tenido como aparte, hasta como tema tabú, y lastimosamente eso ha significado mucho dolor en nuestros pacientes, una pérdida de calidad de vida importante. Quiero leerles esta reseña, es tomada de uno de los documentos de la Sociedad Española de Alivio del Dolor y Cuidado Paliativo. Dice: pronto quedó claro que cada muerte era tan individual como la vida que la precedió, y que toda experiencia de esa vida que se reflejaba en el proceso de morir en cada paciente. Cada individuo es un ser único. Esa experiencia de dolor, de enfermedad, pues tenemos que abordarla desde esa misma esencia única. Esa esencia debemos facilitarla ahondando en ese individuo. Debemos conocerlo, lo que vive, lo que siente. No limitarnos, desde luego, lo que nos han enseñado muy bien en toda la academia, a abordar la semiología, hacer diagnóstico, dar medicamentos. Esencialmente, los pacientes requieren acompañamiento, sentirse acogidos. Ese componente espiritual, ese componente de ser exaltado en su propia valía, ese darle su puesto, que lastimosamente, como nos comentaba el doctor Cadena, pues se ha ido perdiendo. Hay presiones sociales, económicas, de modelos macroeconómicos, pero aparte de eso, debemos nosotros como profesionales dar ese componente, dar ese plus para que cada atención de ese paciente sea recordada con beneplácito. Entonces, no debemos olvidar que aparte del componente biopsicosocial, del cual la OMS se limitó a decir y a dar como definición de salud, bienestar biopsicosocial, hay un componente espiritual que no podemos olvidar. Entonces, hagamos una breve y muy resumida definición de religión y espiritualidad. Durante mucho tiempo se concibió como si fueran rivales, como que no se pueden acompañar. Gracias a Dios los tiempos van cambiando. Del año 71, de la década del 70 para acá, han venido generándose unos cambios en nuestra sociedad y se le ha estado dando un realce a la importancia del componente espiritual y
el componente de mayor expresión de todos los recursos que pueda tener ese paciente, antes no se diagnosticaban. Hoy tenemos cuestionarios, tenemos test que es parte integral, así como sacamos una escala de dolor para medir diarios de dolor y hacer el seguimiento del dolor en nuestras unidades, también es importante saber qué recursos espirituales y emocionales tienen nuestros pacientes, su familia, cómo están elaborando el estrés, cómo están elaborando los duelos y las pérdidas que le ha generado el trance de esta enfermedad. El poder antes trabajar, ser autosostenible, responder por la familia, y desde que vino la enfermedad empezar a tener pérdidas y pérdidas y pérdidas. Esos recursos necesitamos especificarlos, cuantificarlos y ver cómo va dándose ese crecimiento y ese desarrollo de nuestros pacientes. Entonces, la definición de religión, para ponernos en contexto, pues podríamos decir que es un sistema organizado de creencias, de ritos, de símbolos, que son diseñados para facilitar ese encuentro con el todo, con nuestro creador, llamémosle Dios. Dependiendo de cada creencia, vamos a ver que los estudios que se han hecho, independiente de la fe profesada o de la religión que se profese, los beneficios de resaltar y mejorar los recursos espirituales de todos los pacientes, independiente de la fe que profese, en todos se ven beneficios. La religión pues también tiene un componente de creencias que nos ayudan a interactuar dentro de la comunidad y nos acerca a entender, a comprender ese concepto de muerte. Entendemos por espiritualidad pues esa búsqueda a todas esas preguntas de quién soy, por qué estoy aquí, cuál es el sentido de mi vida, para dónde voy. Estas no necesariamente tienen que estar contextualizadas a unos ritos o a unas creencias bien determinadas, pero fácilmente hoy tenemos claridad que se puede tener una simbiosis entre ellas, no una rivalidad. Este es un esquema donde pretendemos poner todos los componentes, muy difícil ser tan sintético en la expresión de qué es espiritualidad, qué es religión, qué es fe, los beneficios que nos brinda, pero pues haciendo el esfuerzo podemos concretar que la espiritualidad se ha visto como, y la religión se vio históricamente como un componente básicamente para religiosos, para personas muy dedicadas a la parte de la religión, pero hoy, recientemente, la parte secular ha empezado a tener una parte muy activa y hoy, independiente del credo y la fe, la parte secular es un sustento importante del desarrollo de la espiritualidad en nuestra sociedad. Por eso lo hemos reflejado en este círculo grandísimo. Beneficios de esa espiritualidad son múltiples. Se ha encontrado en los estudios, independiente de las poblaciones estudiadas, independiente de los estratos socioeconómicos, independiente del género, ideación política y de todo, se han visto múltiples beneficios. Dentro de esos beneficios, en la esfera mental, se ha ahondado mucho en psiquiatría. Los pacientes que profesan y que tienen buenos recursos espirituales, se ha encontrado que le encuentran un muy buen significado a la vida, tienen clara la trascendencia, tienen un propósito, lo encuentran fácilmente, lo cual le da conexión con lo que hacen, con la vida, con su familia, en la sociedad, una sensación de bienestar, e incluso está claramente descrito en los libros
cómo algunos místicos han encontrado el éxtasis en la espiritualidad. El sentido de paz, de bienestar, de tranquilidad y desde luego esperanza. Sumando todo esto, pues básicamente si se puede concretar esto en nuestros pacientes y en nuestra vida personal, pues desde luego estamos muy cerca de la tan ansiada felicidad, ¿cierto? En cuanto a la salud física, pues el paciente y desde luego los profesionales que fortalecen estos recursos espirituales, pues van a presentar menor depresión, menor ansiedad, tienen una menor tasa de suicidios y si llegara a caer en adicción esa persona, lo cual en cuidado paliativo es uno de los temores por esto de los opioides y ahora próximamente los cannabinoides, vamos a tener unos recursos más fáciles para salir de la adicción o no caer en ellos. Uno de los impactos sociales más altos, la causa de mortalidad, de morbimortalidad más alta que tenemos, pues son las enfermedades cardiovasculares y pues desde luego el cáncer. Se ha encontrado en los estudios de pacientes con estas dos patologías que aquellos que tienen recursos espirituales muy bien fincados, vamos a tener una tasa de mortalidad menor, una recuperación más pronta, una deambulación más rápida después de un bypass cardiovascular, una revascularización miocárdica y demás. Entonces, vemos que esa espiritualidad que a veces la podemos percibir como etérea, como algo que no lo podemos definir, tiene un impacto grandísimo en lo que somos y en lo que podemos llegar a ser. Bueno, quiero dar las gracias por, se nos ha acabado el tiempo, pero tenemos mucho por exaltar en cuanto a la parte de la espiritualidad. Queremos nosotros invitarlos a que fortalezcamos el lazo con nuestros pacientes, nosotros mismos crezcamos en la parte espiritual, en la parte emocional, fortalezcamos nuestros recursos y al final de la presentación, la cual creo que todos van a tener acceso, pongo uno de los poemas de Santa Teresa de Ávila. Dice: nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Básicamente creo que ese poema concreta todo, ¿sí? La vida puede tener retos, puede tener dificultades, pero no debemos amilanarnos ante esos retos, siempre fortalecidos en la parte espiritual, en esos recursos que tanto he resaltado, y no va a haber obstáculo ni para nosotros, ni para nuestra familia, ni para nuestros pacientes. Muchas gracias.